¿No les pasa que algunas veces no saben qué preparar para comer? Bueno, eso me pasó a mí y como tenía arroz cocido y algunos pimientos en mi refri, se me ocurrió este arroz con pollo para variar un poco lo de la semana. Acompáñame a verlo. Voy a comenzar marinando el pollo. En este bol ya tengo 500 gramos de filete de pechuga de pollo. También puedes usar muslo. Y lo que voy a hacer es que le voy a agregar unas 2 cucharadas de aceite de sésamo o aceite de ajonjolí, como tú lo conozcas, una cucharadita de vinagre de arroz, que puedes sustituir por vino jerez, 2 cucharadas de salsa de soya, una cucharadita de ajo molido o 2 dientes de ajo finamente picados. Seguimos con 3 trocitos pequeños de jengibre fresco. También puedes utilizar jengibre en polvo y en ese caso vas a necesitar 1/4 de cucharadita nada más. Ahora, aquí te cuento que el aceite de ajonjolí lo puedes sustituir por otro tipo de aceite, solo que este aceite sí que le da un sabor muy rico al pollo. Pero bueno, lo que sigue es agregar 2 cucharadas de maicena que yo mezclé con 1/8 cucharadita de bicarbonato de sodio. El bicarbonato ayuda a que la carne quede mucho más suave después de cocinar, pero lo puedes omitir también. Mezclamos muy bien con nuestras manitas a que cada pieza tenga un poco del marinado y vamos a dejar reposar un mínimo de 30 minutos. Pasado este tiempo vámonos a la estufa y vaciamos un poco de aceite a un sartén solo a que cubra la base. Cuando el aceite ya esté caliente colocamos las pechugas y no las debemos mover, vamos a dejarlas ahí por unos 3 a 4 minutos aproximadamente. Y tengo la temperatura de la estufa en media. En este punto yo les voy a poner solo una pizca de sal porque la salsa de soya que yo utilizo es baja en sodio. En fin, pasados 3 minutos voy a revisar. Si ya están doraditas voy a voltear y voy a dejar por unos 3 a 4 minutos más. Fíjate el color que toman, esto es por el bicarbonato y la maicena, pues eso ayuda a que queden ligeramente crujientes por fuera y muy suaves y jugosas por dentro. Una vez listas vamos a ir colocándolas en un platito y vamos a cubrir mientras vamos a ir a freír las demás piezas. El cubrir y dejar reposar también contribuye a que queden bien jugosas por dentro. Y bueno, ya que terminamos, en el mismo sartén donde cocinamos el pollo vamos a freír las verduras. Si es necesario, ponle un poco más de aceite. Comenzamos con una cebolla grande, la cual debemos cortar en trozos no tan pequeños. Y le vamos a agregar una pizca de sal, porque ya saben que eso ayuda a que la cebolla libere sus jugos y se cocine mucho más rápido. Vamos a dejarla por unos 7 o 8 minutos, a que suavice y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Aquí la mía ya se ve suave y ha tomado un color ámbar por el pollo que cociné antes en la sartén. Lo que sigue es incorporar medio pimiento verde que puedes picar en cubos pequeños o incluso en rajas y medio pimiento rojo. También vamos a ponerles una pizca de sal. Mezclaremos un poco a distribuir todo muy bien. Y mientras voy mezclando, que no se me olvide decirte que te dejo como siempre los ingredientes debajo del título en la cajita de información y también puedes encontrarlos al final del video. Ok, lo que sigue es añadir de 3 a 4 dientes de ajo finamente picados. Y estas son las únicas verduras que vamos a estar utilizando para este arroz. Le da un sabor muy rico, no necesita nada más, pero si quieres usar verduras picadas congeladas lo puedes hacer. Solo te recomiendo que las pongas antes que los pimientos, pues no queremos que estos suavicen demasiado porque no creo que te gusten mucho así. Lo que sí es que ya en este momento puse una cucharadita de hojuelas de chile seco. Mezclaré y dejaré unos minutitos más a temperatura media baja para que se combinen mucho mejor los sabores de cada uno de los ingredientes. Y mientras tanto nos vamos a cortar nuestras pechugas de pollo que estuvieron reposando un ratito. Vamos a cortarlas en trozos no tan pequeños. Terminando de picar el pollo, regresamos a nuestra estufa y yo aquí ya veo muy bien las verduras, ya están listas. Así que les voy a ir añadiendo un chorrito de salsa de soya, seguida por un chorrito de salsa de ostras que ya se consigue en casi todos los supermercados, pero si no quieres utilizarla también puedes omitir. Enseguida mezclamos un poco y aquí me gustaría preguntarte qué tal te está pareciendo la receta. ¿Te está gustando? Si es así, te invito a que te suscribas al canal para que así te llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Continuando con la receta te muestro, aquí tengo arroz cocido
y lo preparé desde ayer. Son 350 gramos los que voy a utilizar. Puedes usar cualquier arroz que hayas preparado que te ha sobrado del día anterior, aunque si quieres como yo usar arroz cocido, te voy a mostrar cómo hacerlo más adelante. Por ahora nos vamos a la estufa e incorporamos el pollo que picamos con todo y el juguito que suelta, seguido por el arroz. Mezclamos a incorporar todo muy bien. Y ya la verdad es que se ve súper colorido este arroz con pollo. Me encanta, ya libera un olor muy rico en la cocina. Pero pues ahora vamos a añadirle un chorrito de la salsa de soya y salsa de ostras. La cantidad es al gusto. Lo mismo con el aceite de ajonjolí, del cual también agregaré un chorrito. Después de incorporar todo, mezclamos, probamos y ajustamos. Le ponemos ya sea más salsa de soya, de ostras, lo que tú creas que le haga falta. Listo, así de fácil ya tenemos un platillo diferente para compartir con la familia en la semana, que además de sencillo queda muy rico y rinde bastante. Vamos a servirlo. Como ves, es una comida de un solo plato, ya que tienes el arroz y el pollo juntos. Y mira qué jugosito queda todo, no necesitas agregarle nada más. Pero bueno, ahora acompáñame a ver cómo hacer arroz cocido, que también es muy fácil. Aquí tengo una taza 170 gramos de arroz crudo. Yo uso arroz basmati, pero cualquier arroz de grano largo funciona. Le vamos a vaciar agua fría a cubrir y lo vamos a dejar 15 minutos aproximadamente. Después de este tiempo, mira qué blanca se pone el agua por el almidón al mezclar. Así que bueno, vamos a ir a colar el arroz y a lavarlo muy bien hasta que el agua salga transparente. Al lavar puedes colocar abajo un recipiente y esa agua que vaya cayendo la puedes utilizar para regar tus plantitas. Ya lavado el arroz, lo mejor es dejarlo secar y ya seco lo vamos a colocar en una ollita. Le vaciamos una taza de agua. Debemos usar la misma taza con la que medimos el arroz. Por ello, como ves, estoy utilizando una taza medidora para secos porque es la misma que utilicé para el arroz. Acomodamos y entonces vamos a añadir una cucharadita de curry en polvo y una media cucharadita de sal o al gusto. Puedes utilizar también como yo sazonador. Y puedes incluso poner una cucharadita de ajo en polvo o alguna especia que a ti te guste. Mezclamos con una cuchara, encendemos la estufa a temperatura alta y cuando comience a hervir vamos a reducir a temperatura media y vamos a tapar. Cocinaremos por unos 5 minutos aproximadamente. Pasados los 5 minutos destapamos, revisamos con una cuchara y bueno, el arroz ya debe estar seco. Cubrimos nuevamente y vamos a retirar de la estufa. Vamos a dejarlo por unos 10 minutos tapado y después regresamos. Al regresar vamos a destapar y vamos a pasar un tenedor por encima como te muestro en el video para que el arroz se separe, pero además para que quede con una mejor textura. Retiramos del recipiente y colocamos en una bandeja para dejarlo enfriar completamente. Ya frío lo vamos a colocar en algún tupper y lo podemos tener en nuestro refrigerador hasta por 3 días para hacer este platillo, tortitas de arroz, arroz frito, etc. Muchas gracias por ver el video y muchísimas gracias también a los miembros del canal. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.